del 15 al 18. Y ha sido para mí un texto bien complicado pero espero que el Señor me dé la gracia de explicárselos, y por eso le ruego que estén muy atentos a la explicación para que podamos hallar en ella la enseñanza y ser muy edificados por su palabra. Gálatas 3, del 15 al 18. Voy a leer para ustedes la palabra del Señor. El pacto de redención es el título que le he dado a esta enseñanza. El pacto de redención. Y Gálatas 3, del 15 al 18 dice: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, seguimos con este estudio de Gálatas y recordemos, hermanos, qué es lo que Pablo está haciendo aquí. Él está presentando una defensa del evangelio y de la justificación por la fe. Recuerden eso, quizás por no haber tenido la enseñanza el domingo pasado, pues a lo mejor desconectamos, pero que no sea así, que no desconectemos de las enseñanzas de Gálatas. Y en la enseñanza pasada vimos que la salvación siempre ha sido por la fe. No hay otro medio por el cual el Señor haya salvado a los pecadores, sino por la fe, tanto para judíos como para gentiles. Y por las obras de la ley nadie podría ser salvo ni lo podrá ser, porque recuerden que se exige un cumplimiento a la perfección. Esos son los estándares de Dios, la perfección. Si alguien quiere ser salvo por medio de la ley, que los cumpla. Nadie lo va a poder hacer. Así que vimos que nadie podía lograrlo. Pero lo que el hombre no pudo hacer ni lograr por las obras, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, sí lo pudo lograr. Hermanos, y esto es algo maravilloso que nos muestra la disposición de Dios en salvarnos, pues nosotros éramos incapaces de hacerlos, porque los estándares de Dios éramos incapaces de cumplirlos, pero Dios por su misericordia no nos dejó en ese estado de perdición y en ese estado de incapacidad, sino que nos proveyó un Salvador, para que por medio de él el hombre que estaba en enemistad con Dios, por medio de ese Salvador ahora pudiera ser llamado amigo de Dios. Era enemigo, pero por medio de ese Salvador ahora puede ser llamado amigo de Dios. Esto nos muestra ya la gran misericordia que muestra el Señor para con los pecadores. Y esa fue, como dijimos el domingo hace 2 domingos, esa fue la mayor bendición que un hombre pueda desear. Esa fue la mayor bendición de Abraham, el creer a Dios y que esa bendición fuera el serle contado por justicia, que la fe a él le fuera contada por justicia. Y hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo sigue hablando a los Gálatas y demostrándoles por medio de la escritura dónde radica la seguridad de ellos y nuestra seguridad de salvación. ¿Dónde está nuestra seguridad de salvación? ¿Si en las obras de los hombres o en lo que Dios hace? Porque recuerden que ellos aceptaron el evangelio, pero después dudaron y entonces cogieron las obras de la ley, la observancia de las obras de la ley como para asegurar de que eran salvos. Pero Pablo ahora les quiere hacer ver dónde radica la seguridad del pecador. Si en las obras que él pueda hacer, si en lo que él pueda guardar esa salvación o en lo que Dios ha hecho. Ahí es lo que Pablo les quiere hacer ver a ellos y espero que nosotros también lo podamos ver. Porque cuando uno pone su confianza en Cristo y cree en las promesas y crea las promesas de Dios, lo que está haciendo es abandonar toda confianza en sí mismo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, abandonar toda confianza en sí mismo y aferrarnos a lo que Dios hace y promete. Eso es lo que Pablo quiere llevar a los Gálatas. Desechen que ustedes guardan la ley, que ustedes guardan las obras, desechen esa falsa seguridad que tienen y aférrense a lo que verdaderamente tiene seguridad, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo quiere hacer con ellos. Los Gálatas necesitaban seguridad y equivocadamente se dejaron engañar o seducir por los judaizantes. Y si usted mira, la paz y la seguridad
es algo que la gente busca a toda costa, ¿o no es así? ¿A quién no le gusta estar seguro? ¿A quién no le gusta estar confiado, tener seguridad, tener paz? A todos. Cuando vivimos en la zozobra, vivimos mal, estamos preocupados. Y a la gente le gusta entonces tener seguridad y facilidad, y paz. Por eso es que cuando venga alguien ofreciendo paz y seguridad, la gente le va a creer. Por eso es que por eso es que los políticos engañan a muchos de esta manera. Cuando les ofrecen paz y seguridad, por eso es que los gurús financieros, esos que prometen, invierten esto, que te dará seguridad, ¿qué están prometiendo ellos? Seguridad económica. Y entonces la gente acude a estas personas para tener estabilidad y seguridad, porque es algo que la gente busca. Es muy evidente entonces que la seguridad es algo que el hombre busca y que en el tema de la salvación no es diferente. ¿Quién no quiere tener una seguridad de salvación? Todos queremos tener una seguridad de salvación. Lo malo es que los Gálatas habían puesto la seguridad de salvación en ellos mismos, y no en lo que Dios había prometido. Eso fue lo malo. Por eso, hermanos, quiero que en este primer encabezado veamos que la seguridad no depende de nosotros, sino de la certeza, de la promesa de Dios. Veamos entonces en este primer encabezado la certeza de la promesa de Dios. Ahí se halla nuestra seguridad y la seguridad de todos los pecadores que han ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Voy a volver a leer el versículo 15 y dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Primeramente, note nuevamente el término familiar que utiliza Pablo aquí. Él les llama de nuevo hermanos. Y hago este paréntesis, y esto después de la dura reprensión que les hace en los primeros versículos, donde les dijo necios, insensatos. Ahora vuelve y les llama hermanos, y esto nos demuestra que lo que movió a Pablo a llamarlos así, necios, insensatos, fue un profundo dolor por la desviación de ellos. Fue un profundo dolor por la desviación que ellos tenían, pero también fue una muestra de amor. Fue una muestra de amor por ellos, parecido a cuando un padre o una madre regaña o reprende a un hijo. Lo hace porque lo ama y no puede dejarlo sin más en el error. ¿Qué padre ve a su hijo en el error y lo deja ahí como que, bueno, por amor lo dejo ahí que siga y persevere en el error? Y más cuando depende la salvación de sus almas. Nadie lo haría. Y este fue el sentir o el sentimiento de Pablo. Sin embargo, esto que Pablo hizo a día de hoy podría ser más considerado como una falta de amor que como amor. ¿O no es así? ¿Acaso si alguien nos llama insensatos o necios y nos hace ver nuestro pecado o nuestro andar equivocadamente, lo tildaríamos más como un falto de amor que como amor? Qué paradoja, ¿no? Qué contradicción hay ahí en nuestro pensamiento que ha sido moldeado tal vez por lo que vemos nosotros en la sociedad. Y creo además que Pablo lo hace para demostrarle a ellos de que ellos seguían siendo sus hermanos, también no para demostrarles que aunque se hubiesen equivocado, que ellos seguían siendo sus hermanos y que eso no quiere decir que entonces él quería dejarlos en el error, sino que tenían que recapacitar y volver nuevamente a la sensatez. Y si usted se fijó en el versículo 15, encontramos la palabra pacto, un pacto de hombres. Encontramos la palabra pacto. Y en el pacto es donde nos centraremos para tener la verdadera seguridad. Pablo habla en términos humanos y él pone un ejemplo y dice: un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Yo creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, hemos hecho algún pacto alguna vez en nuestra vida. Por ejemplo, al comprar una casa. Hay unas condiciones que se ponen y unas penalidades. Condiciones para el comprador, penalidades para el vendedor. Y la persona que las incumple está obligado a cumplir esas penalidades o esas condiciones. Pero lo cierto es que cuando uno firma una promesa de compraventa o un pacto cuando va a comprar una casa, esto genera cierta seguridad. Genera cierta seguridad el que está vendiendo, se asegura que le van a comprar en esas condiciones, y el que está comprando se asegura de que también va a comprar en las condiciones que acordaron. Así que un pacto se hace como para llegar a un acuerdo y establecer unas condiciones y que haya seguridad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade.
Una vez que usted ha firmado eso, ya no vaya a querer modificar las cosas. Por eso es necesario mirar todo muy bien antes. Hermanos, a día de hoy ya nadie hace un negocio o un pacto solo de palabra. Nadie hace un negocio o un pacto solo de palabra. ¿Por qué? Porque ahora los hombres no son de palabra. Ahora, tristemente, ya no se puede fiar uno de nadie. Por eso se hacen necesarios los pactos, los acuerdos. Y cuando usted lo firma, usted se siente seguro. Es decir, voy a hacer esto así y también me comprometo a cumplir lo que me corresponde a mí. Pero se hace muy necesario tener en cuenta lo que estás firmando, porque una vez firmado ya no se puede invalidar o añadir. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es lo que Pablo quiere dejar aquí por medio de esta ilustración de un pacto humano. Esas condiciones que usted firmó son las que está obligado a cumplir la otra parte, y la otra parte también está obligado a cumplírselas a usted. Y este ejemplo de ilustración humana es lo que Pablo está trayendo a los Gálatas para hablarles de la seguridad de la salvación, y les está diciendo que la seguridad o la certeza de la salvación no dependen de ninguna obra, sino de un pacto. Eso es lo que yo quiero que estemos atentos. No depende de ninguna obra. Los Gálatas estaban haciendo obras de la ley, pero Pablo les está diciendo, no depende de ninguna obra, depende de un pacto. De ahí depende la seguridad. Y si los hombres que cambian, y además de unas formas increíbles y sorpresivas, un día vemos a un hombre de una manera y al otro día ya lo vemos completamente de otra, eso todo lo hemos visto. Si aún ellos están comprometidos cuando se hace un pacto, imagínense entonces lo comprometido que está Dios con su pacto. Eso es lo que nos tiene, lo que nos quiere Pablo llevar a pensar a nosotros. Imagínense entonces cuál es el compromiso que tiene Dios con su pacto. Pues como nos dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esto es lo que Pablo les quiere llevar a que piensen y se den cuenta de su insensatez, que habían puesto su seguridad en otra cosa que no era. Y como vimos cuando estábamos estudiando el pacto de Dios, un pacto es un acuerdo de obligado cumplimiento. Una vez entra en vigor, nadie lo puede cambiar ni anular. Un pacto es un acuerdo, el pacto de Dios es un acuerdo divino entre Dios y la humanidad, entre Dios y el hombre. Y en este caso, entre Dios y Abraham. El pacto pues es instituido por la voluntad soberana de Dios y expresado en la Escritura como una alianza de promesa y cumplimiento. Eso es lo que es un pacto, una promesa de obligado cumplimiento. Pero ahora, hermanos, quiero que vayamos a nuestro primer texto, que va a ser Génesis 15:1, para que veamos cómo se ratificó el pacto de Dios con Abraham. Recuerden que vimos en las enseñanzas pasadas que entró en la historia aquí que Pablo les está contando a Abraham, y que vimos cómo Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ahora aquí nos va a seguir hablando de ese mismo pacto de Dios con Abraham. Génesis 15:1, por favor. Hoy leeremos varios textos alternativos que nos confirmarán y nos hablarán de la misma verdad. Génesis 15 del 1 al 21, lo leeremos todo y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto lo hablábamos en las enseñanzas pasadas. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y aquí es donde entra algo muy interesante para poder entenderlo. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino.
Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en buena paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Este episodio que vemos aquí, sobre todo a partir del versículo 9, es un poco raro para nosotros. Cuando él le dice, trae un becerro, trae también una cabra, trae una tórtola y también un palomino y pártelos por la mitad. Eso para nosotros es un poco raro porque quizás no lo entendamos. Pero hermanos, el significado de esto es algo bien precioso y es en donde se halla nuestra seguridad. En la antigüedad no habían promesas de compraventa como las que firmamos ahora. En la antigüedad no habían documentos como los que ahora se firman. Pero como vemos aquí en el texto, cuando se hacía un pacto, se cortaban animales y cada uno de los contrayentes de ese pacto tenía que pasar por en medio de los animales cortados. Eso era lo que se hacía en la antigüedad. Y lo que simbolizaban con esto era que si alguno de los dos faltaba al pacto, ellos merecían también ser cortados en dos como estos animales. O sea, lo que estaban queriendo decir era, si yo fallo al pacto, que me pase lo mismo que a estos animales, que me suceda lo mismo, que sea partido en dos como estos animales. Entonces ellos de esa manera sellaban ese pacto, lo ratificaban, pasando por el medio de los animales, y eso lo que hacía era confirmar o ratificar el compromiso de ellos en que ese pacto se cumpliera. Pero si usted leyó atentamente y se fijó, se habrá dado cuenta de que Abraham no pasó por en medio de los animales cortados. Abraham no pasó por en medio de ellos. Dice el versículo 11, que Abraham ahuyentaba las aves de rapiña que descendían sobre estos cuerpos y a la caída del sol le dio sueño, dice ahí. Y es ahí cuando Jehová habla a Abraham diciéndole lo que sería de Israel, 400 años después, en tierra de Egipto, y que los volvería a traer de allí. Además le dice que él viviría una buena vejez y que sería sepultado con sus padres. Y esto le dice ahí. Y en el versículo 17 es donde vemos la firma de Dios sobre este pacto. En el versículo 17 dice, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esta es la firma de Dios sobre este pacto. El único que pasó sobre los animales divididos fue Dios, no Abraham. Y de esta manera es como si Dios estuviera firmando ese pacto. Es como si Dios le estuviera diciendo, lo que yo te estoy prometiendo, que me suceda a mí esto si yo no lo llevo a cumplimiento. El que se comprometió fue Dios, no Abraham. El cumplimiento dependía de Dios y no de Abraham. Noten esa parte tan importante ahí. Fue Dios el que pasó por el medio de los animales cortados. Quien cumple sus promesas es Dios. Por eso el pacto es un pacto unilateral, no bilateral. No es un pacto entre dos iguales, porque nadie puede ser igual a Dios. Es un pacto unilateral. Solamente dependía de Dios.
Y a lo mejor si usted se ha desconectado un poquito de esta enseñanza y de las enseñanzas que hemos tenido anteriormente, quizás se preguntará, ¿y qué tiene que ver este pacto de Abraham con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con los Gálatas o con nosotros? Pues leamos nuevamente el versículo 18 de Génesis 15 y mire lo que dice. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Y qué es lo que le promete? Lo que le promete, a tu descendencia daré esta tierra. Y el versículo 7 de Gálatas 3, que es donde estamos nosotros, el versículo 7 de Gálatas 3, mire lo que dice. Mire lo que dice, cómo esto está ligado a nosotros. Mire lo que dice el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hermanos, en esa promesa, en ese pacto que hizo Dios con Abraham, estábamos incluidos nosotros, porque el pacto es con su descendencia. Y mire lo que dice el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que ahí estábamos incluidos nosotros. Ese pacto tiene que ver también con nosotros, con la descendencia de Abraham por la fe, con los que son de fe. Porque si la promesa es para la descendencia de Abraham, nosotros por la fe también somos descendientes de Abraham. Nosotros somos descendientes de él. Y hermanos, esto es maravilloso. Esto es algo hermoso. Esto es el evangelio. Esto es prácticamente el evangelio. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no dependía de nosotros, porque no dependió de Abraham que pasara por en medio de los animales. Dependió de Dios, de la promesa de Dios. Por eso nuestra seguridad radica en el pacto, en la promesa de Dios, en lo que Dios ha prometido, no en lo que nosotros hagamos. Depende completamente de Dios. Pero para terminar de asegurar que los Gálatas y también nosotros estamos incluidos en este pacto, por si aún nos quedan dudas, vayamos a Romanos 4:16. Romanos 4:16. Leeremos hasta el versículo 25, hasta el final, para que se asegure, hermano, y tenga seguridad en su corazón de que usted, por la fe, también es descendiente de Abraham, y que ese pacto que Dios hizo con Abraham allí, estábamos incluidos nosotros, sus descendientes. Y mira lo que dice aquí. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Mire, estamos hablando de lo mismo. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Lo ves? Nosotros también somos descendencia de Abraham. Y vamos a seguir leyendo. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, perdón. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, esto es lo que yo quiero remarcar, no solamente con respecto a él, podrían los Gálatas decir, sí, eso fue con respecto a Abraham, o nosotros ahora poder decir, ah, sí, eso no tiene que ver con nosotros, eso fue con respecto a Abraham, pero mire lo que dice el 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Hermanos, los Gálatas, y tú también, tienes que abandonar la insensata confianza en las obras y volver a confiar plenamente en la obra de Dios, en su promesa, en su pacto.
Pablo les está demostrando por medio de la palabra de que se han equivocado grandemente. Eso es lo que Pablo está haciendo, pues la salvación siempre ha sido por medio de la fe. Nunca ha habido un camino diferente. Hermanos, y esta es la certeza que nosotros debemos de tener, porque si un pacto de hombre, nadie lo invalida ni le añade, mucho menos el pacto de Dios, que es inmutable, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación. El Señor no cambia. Si los hombres podemos tener seguridad en los pactos con los hombres, imagínense la que debemos tener en el pacto de Dios. Y Pablo continúa con su argumentación y en el versículo 16 les va a dar el significado correcto de lo que fue esa promesa a Abraham conforme a la comprensión del Antiguo Testamento o veterotestamentaria, como se dice. O sea, que una cabeza federal representa un pueblo. Por eso él dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y sigue, no como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y aunque esto parezca difícil de entender, recuerde el contexto para una comprensión más clara de lo que estamos hablando. Los judíos creían que ellos eran los verdaderos hijos de Abraham, pero se equivocaban grandemente, como lo vimos en la pasada enseñanza. Recuerden que no estamos hablando de una descendencia étnica, y ellos creían que era simplemente una promesa terrenal, algo étnico. Por eso ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, y el Señor les dice, ustedes son hijos espero, del diablo, porque las obras de su padre son las que hacen. Ellos no eran hijos de Abraham, no se trata de una descendencia étnica, va mucho más allá. Pues si fuera solo una descendencia étnica, ellos en ese caso sí son descendientes de Abraham, en ese caso sí. Pero aquí estamos hablando de una descendencia espiritual. Eso es lo que Pablo le está enseñando a los gálatas, que eran gentiles. Él les está diciendo, miren, ustedes no se vuelvan a los judaizantes, no quieran ser judíos, porque ustedes también son descendencia espiritual de Abraham. Eso es lo que Pablo les está queriendo decir a ellos. Y en el contexto de los gálatas estamos hablando de salvación. Así que la promesa, más que una promesa terrenal, era una promesa espiritual, una promesa de salvación. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que la verdadera simiente de Abraham es Cristo. Y todos los que están en Cristo son sus verdaderos descendientes. Por eso él dice aquí, y a tu simiente como de uno. Está hablando de Cristo. Y a todos los que están en Cristo son los verdaderos descendientes de Abraham. La promesa de Dios con Abraham no tiene que ver con un pueblo físico, Israel en este caso, sino con Cristo y todos los que están en él. Y así ha sido desde el principio. Pues como dice en 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, o sea, en Cristo, sí, y en él, amén. Todas se encuentran su cumplimiento en Cristo. La promesa que Dios le está haciendo a Abraham encuentra su cumplimiento en Cristo. Los israelitas creyeron que se trataba solo de algo terrenal. Ellos no vieron más allá. Ellos se quedaron en lo físico, en lo terrenal. Pero aún su padre Abraham miraba más allá y lo vamos a demostrar. Él sabía que había mucho más que una promesa temporal. Vayamos ahora a Hebreos 11, versículo 8. Hebreos 11, donde vamos a demostrar que aún el padre de los judíos que creían que ellos eran los hijos de Abraham, él no se conformó, o prácticamente, para decirlo de una manera más exacta, él comprendió que la promesa iba mucho más allá que algo terrenal. Él comprendió que era algo espiritual. Hebreos 11, 8. Hebreos 11, 8 al 16, vamos a leer. Hebreos 11, 8. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, coherederos de la misma promesa. Por eso muchas veces se menciona a Abraham, Isaac y Jacob, porque son coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren lo que esperaba Abraham. Él no esperaba simplemente algo terrenal. Él comprendió que era algo más, que había algo más ahí, que era una promesa eterna, que era una promesa de salvación. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ellos no recibieron lo prometido. ¿Ves? Ellos no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque lo prometido va más allá. Lo prometido no se basa solo en algo terrenal, sino que va más allá. Y esto es lo que Pablo le quiere enseñar a los Gálatas. Y dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, Abraham esperaba la ciudad celestial y no anhelaban una patria terrenal. No esperaban simplemente eso, sino que tenían la mirada puesta en el cielo, en aquella patria celestial que es mucho mejor. Ellos querían que Dios fuera su Dios y eso es lo que esperaban estos hombres de fe y Abraham lo entendió muy bien. Y esto es lo que Pablo nos está explicando. Por eso debemos entender la doctrina del pacto de Dios. Se dice que es difícil porque tiene que ver con toda la Biblia. Tiene que ver que eso que vemos en el Antiguo Testamento lo entendamos a la luz del Nuevo. Y vemos que los descendientes de Abraham son aquellos que creen. Y vemos que la promesa que Dios estaba haciendo en Génesis 15, 18, y a tu descendencia daré esta tierra, estábamos incluidos nosotros. Estábamos nosotros incluidos ahí. Y aquí antes de continuar es necesario hacer una aplicación. Abraham miró más allá. Él miró más allá. No se conformó con lo terrenal. ¿Tú dónde tienes la mirada puesta? Abraham la tenía en el cielo y él deseaba una patria celestial cuyo arquitecto es Dios. Él aquí se moraba como extranjero y peregrino. Abraham tenía la mirada puesta en el cielo. ¿Dónde la tienes tú? ¿Dónde tienes tú la mirada puesta? Cuidado en cómo vemos el cristianismo y cómo nos acercamos al Señor. No es para tener bendiciones temporales. No es para eso que nos acercamos al Señor. No es para tener bendiciones temporales. No es para que nos vaya bien en la vida. Algunos se acercan al cristianismo creyendo que se solucionarán todos sus problemas, pero ese no es el fin del cristianismo. Quizás si buscamos al Señor, le obedecemos, le honramos, quizás se solucionen muchos de los problemas, porque muchos son causados por la desobediencia y el pecado. Pero ese no es el fin del cristianismo. El fin del cristianismo no es que nos vaya bien en esta tierra, va más allá. El fin del cristianismo es solucionar el problema, el mayor problema del hombre, no el problema terrenal que tiene aquí, sino solucionar el mayor problema que tiene el hombre y es el pecado, es la enemistad que tiene para con Dios. La relación que el hombre perdió con Dios, Cristo la restablece para que Él sea nuevamente nuestro Dios. Pero de ninguna manera se trata de bendiciones temporales o de solucionar problemas temporales, de ninguna manera. Aunque es cierto que el Señor honra a los que le honran, se complace de los que le temen y los bendice, pero ese no es el propósito principal. Y vemos que Abraham no fue por eso que creyó. Él esperaba más, él esperaba más. Él lo había entendido de esa manera. Y tampoco, hermanos, vivamos con la mirada puesta en la tierra, porque seremos seducidos por las vanidades que nos ofrece esta tierra. No busquemos al Señor por las bendiciones temporales, pero tampoco vivamos tan cómodos en esta tierra. Si vivimos seducidos por lo que nos ofrece este mundo, esta tierra, la carne, si vivimos seducidos por eso, cuando menos pensemos, nuestra mente y nuestro corazón no producirán ningún pensamiento de la eternidad. No estarán como Abraham, pensando y esperando más allá.
Y el creyente tiene que vivir esperando, no aquí, más allá. El creyente tiene que vivir esperando más allá, esperando que su Señor venga, esperando esa patria celestial. Y este peligro es muy real, hermanos, por eso debemos tener mucho cuidado. Es muy real y muy común. Basta que pases un par de minutos, como dijo alguien, con un creyente y te darás cuenta dónde está su corazón. Basta que pase un par de minutos. Está hablando de un creyente, no de un mundano. Así que los creyentes estamos muy propensos a este peligro. Cuidémonos de esto, mis hermanos, y aprendamos de Abraham, quien fue bendecido terrenalmente, que Abraham después fue bendecido con mucha prosperidad, fue bendecido terrenalmente, pero su mirada y su corazón estaban puestos en el cielo. Si tu mirada y tu corazón están puestos aquí, no vas a ser bendecido, no vas a ser bendecido como Abraham. Y siguiendo con nuestra enseñanza, en nuestro segundo encabezado, Pablo ahora va a tratar con quizás un interrogante que se estaban haciendo los Gálatas. Ellos tal vez estaban pensando, bueno, ¿y entonces la ley dónde queda? Bueno, y entonces la ley también está ahí. ¿Qué hacemos con la ley? Porque no olviden que el problema de ellos era precisamente la ley para ser salvos, era que ellos querían observar la ley para ser salvos. Y aunque hoy no vamos a tratar precisamente para qué sirve la ley o cuál es su propósito, solo trataremos en las siguientes enseñanzas, sí nos va a servir para ir introduciéndonos en las próximas enseñanzas. Aunque no vamos a tratar cuál es el propósito de la ley, sí nos va a servir para ir introduciéndonos. Y el asunto que quiere dejar claro el apóstol aquí es que la ley no invalida la promesa de Dios, porque hermanos, la herencia que nos ha prometido el Señor no puede ser ganada. La herencia es algo que se recibe, es un don, no es algo que tú te ganas. La herencia es algo que recibes, es un regalo que Dios nos da a nosotros. Así pues, en esta segunda parte de la enseñanza y de manera breve, trataremos que la herencia no es por la ley o que la herencia no puede ser ganada. Y voy a leer los versículos del 17 al 18. Y dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, no se invalida la promesa. Recuerde lo que vimos al principio en el versículo 15. Un pacto una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y dice el 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, prácticamente, si te estás ganando la herencia, ya no es una promesa, ya no es una herencia. Y dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Lo primero que vemos aquí es que Pablo se está adelantando quizás a las objeciones de ellos, algo que es muy común en Pablo, pues lo vemos un proceder parecido en Romanos, cuando él se adelanta, bueno, ahora me van a preguntar esto, me adelanto respondiéndoles de una vez. Él les está diciendo, el pacto de Dios hecho con Abraham, y en la Biblia dice, aquí dice, el pacto de Dios ratificado para con Cristo, porque es en Cristo que se cumplen las promesas eternas, por eso lo dice ahí, porque es en Él que se cumplen. Él antes le había dicho, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y recuerden, hermanos, ¿dónde es la primera vez que encontramos la palabra simiente? ¿Dónde recuerdan ustedes que es donde encontramos la palabra simiente? Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, esto es conocido como el primer evangelio, el protoevangelio, ahí en Génesis 3:15, la primera vez que se les promete el evangelio, que se les predica el evangelio. Y la promesa hecha a Abraham no es diferente a esta de Génesis 3:15, no es diferente a la que se le hizo a Adán y Eva, es la misma, es en Cristo. Noten eso, es la promesa que se cumple en Cristo, no es diferente, está fundamentada en la simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, o sea, es la misma promesa. Si usted se acuerda, cuando estudiamos los pactos de Dios con el hombre, dijimos que eran marcadores que nos indicaban cómo la promesa de la redención avanzaba y se desarrollaba. Los pactos son los grandes puntos de referencia del mapa detallado de la Biblia. Cada uno no son diferentes, sino que nos van dando más luz y nos van detallando más cosas. Primero se le dijo a Adán y Eva, en tu simiente, ¿cómo es? La simiente tuya.
Después vimos que esa simiente vendría de Abraham. Después vimos que se hizo un pueblo, los judíos. Después vimos, y así sucesivamente se iba progresivamente iluminando más o revelando más este pacto. Y luego, hermanos, los pactos tienen su origen en el pacto eterno hecho por el Padre y el Hijo en la eternidad, que eso fue lo que vimos en Hebreos 13:20, donde dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por el pacto de por la sangre del pacto eterno, note, el pacto eterno. Hermanos, desen cuenta del maravilloso plan de salvación hecho desde la eternidad, no como un plan de emergencia, siempre ha sido por medio de Cristo. Porque note, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuándo fue ese pacto eterno? En la eternidad. Así que eso no es un plan de emergencia que el Señor hizo cuando el hombre cayó, eso ya lo vimos cuando estudiamos los pactos, sino que siempre ha sido el mismo plan de Dios, ha sido por medio de Cristo, por la sangre de Cristo. Y mira lo que dice Tito del 1 al 2, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Una promesa eterna, un pacto eterno. Ahí está basada nuestra seguridad, ahí está basada nuestra salvación, no en algo terrenal, sino en algo eterno, algo que Dios prometió desde la eternidad. Y hermanos, yo espero que ustedes me hayan seguido hasta aquí y hayan entendido esto, porque creo que nosotros, así como los Gálatas, debemos entender muy bien y tener muy claro que la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que el Padre le prometió al Hijo, un grupo de personas, millones y millones de personas, como leímos antes, que la descendencia de Abraham sería como la arena del mar, que no se podía contar. Pues esa es la seguridad, que es de un grupo de personas que el Padre le dio al Hijo, millones y millones que los hombres no pueden encontrar, un pueblo que el Padre le dio a su Hijo para que lo redimiera y que por la fe en Él encontraran salvación. Ahí se basa la verdadera seguridad de salvación de los creyentes. Mis hermanos, este es el Evangelio, este es el mensaje de la Biblia o de la redención. Se centra en Cristo. Se centra en Cristo, no en lo que nosotros o el hombre haga. Se centra en el pacto de redención de Cristo. Y como dijo nuestro hermano Spurgeon, aquel que no conoce los pactos conoce casi nada del Evangelio, porque no depende de nosotros, depende de Dios y de su pacto. Así pues, Pablo le dice a ellos, a los Gálatas, que la ley que vino 430 años después no invalida la promesa. Pues Dios no puede quebrantar su juramento de pacto. Tan sencillamente como eso. Vayamos ahora a Hebreos 6 del 13 al 18. Hebreos 6 del 13 al 18. Volvemos a hablar de la promesa y del juramento hecho a Abraham. Estamos hablando siempre de lo mismo, basado y constatado por otros textos de la Escritura. Y mira lo que dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea, que no cambia, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Queriendo mostrarles que Él no va a cambiar, interpuso un juramento. Dios no tiene necesidad, porque Él no miente, pero lo hizo. ¿Por quién? Por nosotros. Y dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Hermanos, la esperanza de salvación nuestra, la seguridad de salvación nuestra es el pacto de Dios y Dios lo juró y Dios lo ratificó con juramento. ¿Y por qué lo hizo? ¿Tenía necesidad? No, lo hizo para nosotros, para darnos un fortísimo consuelo, dice aquí, para que por esto nosotros seamos consolados y digamos, nuestra seguridad no depende de nada en nosotros y borremos toda insensatez, sino que nuestra seguridad, nuestra certeza de salvación depende completamente de Él. Ahí es cuando el hombre desecha cualquier obra que esté haciendo, sea buena o sea mala. Ahí el hombre la desecha y dice, es que no depende de mí. Depende completamente de Dios. Eso es lo que Pablo les quiere enseñar aquí a ellos. Dios no tiene necesidad de jurar, pero lo hizo por nosotros para darnos seguridad. Fíjese lo que hace el Señor con nosotros, qué misericordia nos da el Señor, para que tuviéramos un fortísimo consuelo, o sea, que nos consolemos con esto, que nuestra salvación depende de Él. Esa tiene que ser nuestra mayor consolación, porque si dependiera de ti, la perderías al segundo que te la dieran. La perderías, pero nuestra salvación y nuestra seguridad depende de Él. Para que supiéramos que esa era nuestra herencia, que nuestra herencia estaba asegurada. Oh, si los Gálatas hubieran entendido esto desde el principio, seguro no se hubieran desviado tanto del evangelio de la gracia. Si los Gálatas hubieran entendido esto desde el principio, cuando los judaizantes hubieran venido, lo hubieran desechado completamente, pero no lo habían comprendido totalmente. La ley no invalida la promesa, hermanos. La ley que se dio 400 años después, 430, no invalida la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, si una herencia es ganada, ya no es una herencia. Una heredad asegurada por la promesa, lo cual demuestra de que la salvación no se basa en obras. Mire, una heredad asegurada por una promesa. O sea, no se basa en obras. Una herencia es algo otorgado, nunca es algo ganado. Usted no lo llame herencia entonces, llame lo que se lo ganó, pero no lo llame herencia. Una herencia no puede ser ganada. Una herencia se concede gratuitamente. Nadie reclama una herencia porque se la ha ganado o trabajado por ella. Nadie puede ir a decir, es que yo me la gané o yo trabajé por ella. Nadie, eso no es herencia. Eso sería un pago. Pero la herencia no es un pago, es algo que se te da de gratis. Aunque las herencias tienen algo en particular, y note esto, que quizás nosotros la recibamos sin haber hecho nada. Si nos dejan una herencia, quizás nosotros la recibamos sin haber hecho nada. ¿Cuántos son los casos, sobre todo aquí en Europa, que la gente no tiene hijos y se lo va dejando por allá a un sobrino lejano o algo? Esas personas no hicieron nada por eso, eso tienen en particular. Ellos quizás ni sabían que podían recibir esa herencia. Y quizás a nosotros en el futuro nos dejen una herencia, no lo sabemos, a lo mejor. Y quizás no nos haya costado nada a nosotros, pero note esto, a nuestros padres sí. Si te dejan una herencia, si tu padre te deja una casa en herencia, a ti no te costó nada, pero a tu padre sí y a tu madre. Entonces noten esto, a nosotros no nos cuesta nada, pero a ellos sí les costó. Y con nuestra herencia eterna sucede lo mismo. Con nuestra herencia eterna a nosotros no nos costó nada, nosotros no hicimos nada. Es más, nosotros no merecíamos recibir nada, pero a nuestro Señor sí le costó. A nuestro Señor sí le costó. Él pagó un precio muy alto por esta herencia. Por eso antes cantábamos, Él nos compró. Esa herencia fue pagada, fue comprada. A Él le costó un precio muy alto. No despreciemos la herencia que el Señor nos ha dado. Un precio que con oro y plata no se podría pagar, nos dice la Escritura. Un precio que no puede ser pagado por ningún sacrificio de hombre ni por todo el dinero del mundo acumulado. Podría pagar el precio de esa herencia. A Él le costó la sangre. ¿Cómo le agradeces tú por ello? ¿Cómo le agradeces tú al Señor de que Él te haya concedido esa herencia? Dios te ha dado la mayor herencia. ¿Cómo le das gracias tú? ¿Cuál es tu forma de agradecerle a Él? ¿La ingratitud? ¿El desprecio? ¿El que me pides mucho? ¿Esa es la gratitud que tú le das al Señor cuando Él lo entregó todo por ti? ¿Cuando a Él le costó todo? Hermanos, pensemos bien en esto. ¿Estás verdaderamente agradecido por eso? Y no solo agradecido, sino que cuando sabes que has recibido la mayor herencia que no podía ser comprada con nada, ¿qué es lo que produce? Gozo. Produce gozo, sabiendo que la gran herencia que has recibido no la hubieras podido recibir de nadie.
Nadie te lo hubiera podido prometer. No hay nada que te pueda haber dado esa felicidad, ese gozo, esa paz, nada. ¿Es eso suficiente para ti, saber que has recibido esa herencia, o necesitas recibir algo más para agradar a tu Señor? Esa es la pregunta que entonces ahora nos debemos plantear. ¿Necesitas algo más para vivir en agradecimiento a tu Señor, o te basta con la gran herencia que el Señor nos ha dado? Hermanos, cuidado, no seamos unos ingratos delante del Señor. Cuidado, hermanos, no seamos como aquellos que les damos algo y enseguida vemos que lo desprecian, lo dejan tirado por ahí, no lo valoran. ¿Qué es lo que pensamos? Qué desagradecido, qué ingratitud. Cuidado, hermanos, nosotros no seamos así con nuestro Señor, tomándonos nuestra salvación a la ligera. Y no que dependa de nosotros, no que dependa de nosotros, aclaro, pero en cómo la apreciemos se va a demostrar si en verdad estamos agradecidos con Él. Ahí se demostrará y se revelará lo que hay en nuestro corazón. Ten en cuenta que si eres un hijo de Dios, has recibido la más grande y más hermosa herencia que alguien podría recibir nunca. No es comparable con nada. De los mayores, de los ricos que hay en el mundo, las mayores fortunas, Elon Musk, Jeff Bezos, Donald Trump, no lo sé, el que te imagines, ni todas las fortunas del mundo juntas podrían compararse con la herencia que te ha dado el Señor si eres un hijo de Él. Nada se va a comparar con eso, ni siquiera que seas un hijo de un rey terrenal y vaya a recibir en herencia su trono, no se va a comparar con eso, hermanos. Entonces, ¿es esto suficiente para motivar nuestras vidas a vivir para Él? Hermanos, yo creo que hay evidencia suficiente para que nuestras vidas sean consagradas y en obediencia a nuestro Señor y en agradecimiento por la obra gozosa que ha hecho Él en nuestras vidas. Hermano, vive gozoso por esto. Vive gozoso por esto, para que tengas un fortísimo consuelo, como leíamos en Hebreos. Hermano, las aflicciones del mundo, todo lo que el mundo te dé, todo lo doloroso, el pecado, sus consecuencias, la enfermedad, hermano, que no opaquen este gozo que tiene que haber por reconocernos no merecedores, sino recibidores, no sé cómo es la palabra, de esa herencia. O sea, receptores de esa herencia. Que nada opaque nuestro gozo de salvación. Háblale a los demás de lo que has recibido. Antes hablábamos de hablarle a los demás. Háblele más a los demás de que has recibido una herencia grande en el reino de los cielos. Que los demás vean de dónde viene tu felicidad. Que los demás vean que tu felicidad no viene de que estemos ahora bien, con salud, sino que sí, agradecemos todo eso, pero que los demás vean que tu felicidad, que tu gozo viene de que has recibido una herencia en el reino de los cielos. Háblale a los demás de ellos, de esto, perdón, háblale a ellos. Diles que eres un heredero del reino de los cielos, que tu herencia es Cristo y que no necesitas nada más, que eso es suficiente para ti, que agradeces al Señor por todo lo que te concede, por el hogar, por tus hijos, por tu esposa, que estás completamente agradecido al Señor por Él, pero que tu felicidad no se encuentra en nada ni en nadie aparte de Cristo. Esa es tu herencia. Eso es lo que tú tienes que valorar. Tu herencia es Cristo. De ahí depende tu gozo. Si buscas algo más que Cristo, tienes la mirada puesta en esta tierra. No la tiene en la eternidad como lo hacía Abraham. No la tienes en la eternidad. Abraham esperaba algo más. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar. No bendiciones terrenales, sino espirituales y eternas. Los Gálatas debían entender esto, pero nosotros también, para que tengamos certeza de la promesa, para que tengamos seguridad de salvación, pero también para que vivamos gozosos y agradecidos a nuestro Señor. Para eso nos sirve tener esa certeza. Cuando alguien ha entendido esto, hermanos, no es un sacrificio vivir para Él. Cuando alguien ha entendido lo que ha recibido, no es un sacrificio cambiar lo que sabe que tiene que cambiar. No lo es. Es un gozo, es un deleite, es un agradecimiento que Él hace. Oh Señor, me has concedido todo, ¿cómo no voy a dejar yo esto por ti? Cuando alguien ha comprendido verdaderamente esto, no es un sacrificio cambiar y abandonar el pecado, no lo es. Quiera el Señor que esta palabra sea aplicada a nuestros corazones para que lo entendamos bien y no sea un sacrificio para nosotros vivir para Cristo. No lo sea. No lo sea, sino que sea algo que queramos hacer en agradecimiento a Él. No es un sacrificio, hermanos. Cuando alguien ha entendido esto, no dice, es que me exigen mucho, es que es demasiado. No lo dice, sino que lo hace y lo vive gozoso y agradecido por Él.
Y quisiera terminar, hermanos, leyendo un par de versículos que nos van a dar aún más seguridad. Acompáñenme a Efesios 11, Efesios 1:11, perdón. Efesios 1:11 y con esto terminamos. Efesios 1:11 del 11 al 14. Efesios 1:11, mire lo que dice. Estamos hablando de herencia. Estamos hablando de la herencia que hemos recibido. Y mire lo que dice aquí en Efesios. En Él, en Cristo, aquí se está refiriendo a Cristo, tuvimos herencia. En Él tuvimos herencia. Él es nuestra herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, mire cuál es el propósito, para que seamos alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor te dio hasta un sello para asegurar tu salvación. El Espíritu Santo es ese sello que te da la certeza de la promesa y dice que es las arras, o sea, el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, demos gracias y gloria a nuestro Señor que nos ha concedido tal herencia por pura misericordia. Él es nuestra herencia y la ley en nada va a poder ganar nada de esa herencia. La ley no nos vamos a presentar delante de él, Señor. Yo la cumplí, dame esa herencia que me pertenece. Eso es lo que hacen los judaizantes. Eso es lo que hacen los que se quieren ganar la salvación por obras. No es, Señor, tú me has dado esa herencia. ¿Ves? La salvación es algo que da, no algo que yo me gano. Siempre el lenguaje bíblico es así. Da, el Señor lo da de gracia, no algo que nos ganamos. Y los Gálatas tenían que entender esto. Los Gálatas tenían que entender que la herencia no es ganada, que la ley no va a lograr que nadie se gane un poquito de esa herencia, nada. Es completamente por la promesa. Pues quiera el Señor aplicar esta palabra a nuestros corazones y que esto nos motive a vivir una vida en agradecimiento a Él. Terminemos en oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por la promesa de salvación que has hecho a nosotros, Señor. Qué misericordioso eres tú para con nosotros. Señor, qué insensatez cuando alguien se quiere ganar la salvación por las obras. Y qué insensatez cuando nosotros en otro tiempo pensamos igual. Ten mucha misericordia de nosotros al aplicar esta verdad en nuestros corazones, Señor, para que al ser, Señor, conocedores y conscientes de la gran herencia que nos has dado, vivamos de esta manera para ti. Vivamos gozosos, vivamos felices, vivamos en paz, vivamos seguros, comprendiendo que nuestra herencia es Cristo y que nada en este mundo, Señor, pues lo podrá igualar. Que nosotros vivamos como aquellos hombres de fe en el Antiguo Testamento que esperaban algo mejor. Señor, nosotros no esperamos bendiciones terrenales, no es lo que queremos. Queremos son bendiciones espirituales, Señor. Queremos, Señor, la salvación de nuestras almas, Señor, y no cosas terrenales. Aunque sabemos de que tú aún tienes tanta misericordia que nos las concedes en abundancia. Ten mucha misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria y honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.